Bienvenidos a mi primer podcast. Yo soy Gary Ballesteros Rengifo y hoy tengo un episodio fascinante para los amantes de la historia y de la música. Vamos a viajar a través del tiempo para explorar cómo surgió y evolucionó la música en dos grandes etapas, la antigüedad y la iglesia cristiana durante el primer milenio. ¿Sabías que la música no siempre fue solo entretenimiento? En civilizaciones como Mesopotamia y Grecia, la música tenía un valor espiritual, educativo e incluso matemático. Más tarde, en la iglesia cristiana, se convirtió en una herramienta clave para conectar con lo divino y organizar la liturgia. Hoy descubriremos cómo la música pasó de ser un símbolo cultural en la antigüedad a convertirse en un lenguaje sagrado dentro del cristianismo. Comencemos nuestro viaje en la antigüedad, una época donde las primeras civilizaciones humanas entendieron el poder de la música. Las culturas más importantes en este contexto son Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Empecemos por Mesopotamia, el origen del ritual de la música. Empecemos con Mesopotamia. La música estaba estrechamente ligada a lo religioso y la administración. Los instrumentos como las liras, arpas y tambores no solamente eran usados para las ceremonias, sino también para acompañar la vida en la corte. Por ejemplo, en Ugarit se encontraron tablillas de arcilla con símbolos que pudieron considerarse los primeros intentos de escritura musical. Ahora vamos a Grecia. Si hay una civilización que realmente estudió la música a fondo, esa fue Grecia. Aquí la música no solo era arte, sino también ciencia y filosofía. ¿Han oído hablar del ethos musical? Los griegos, como Platón y Aristóteles, creían que la música podía influir en el carácter y las emociones humanas. Por ejemplo, el modo dórico era considerado edificante y disciplinado, mientras que el frigio era asociado a la emoción y a la pasión. En esta civilización hubo una persona que ayudó significativamente a la historia de la música y su desarrollo. Y esa persona fue Pitágoras, quien descubrió que la música seguía proporciones matemáticas. Utilizó estas para hallar los 12 sonidos que utilizamos hoy en día en la música occidental, y esto dio origen a la idea de la armonía, un concepto que sigue siendo central en la música actual. Pitágoras estableció las bases de la teoría musical al descubrir las proporciones matemáticas detrás de los intervalos musicales, por ejemplo la relación de 2-1 para la octava. Gracias al monocordio, instrumento creado por él, que era una cuerda sostenida por un cacho de madera, él descubrió que si ponía el dedo en la mitad de la cuerda obtenía la misma nota pero más aguda. Los griegos desarrollaron el tetracordo, un sistema basado en la división de una escala en 4 notas, que más tarde influyó en la teoría occidental. Los instrumentos de Grecia más populares fueron el aulos y la lira. Ahora hablemos de Roma. Aquí hubo mucha influencia griega. Aunque los romanos heredaron mucho de la cultura griega, la música en Roma se enfocaba más en el entretenimiento, como desfiles, banquetes y espectáculos públicos. Los instrumentos musicales más populares aquí eran el corno y la tibia, y estos eran comunes en los anfiteatros y los circos. La música aquí también perdió su carácter filosófico y se convirtió en una herramienta de propaganda y entretenimiento. La iglesia cristiana en el primer milenio. Avancemos en el tiempo durante el primer milenio con el auge del cristianismo. La música adquirió un papel completamente nuevo, se convirtió en la voz de la fe. Para este entonces habían dos tipos de música, la religiosa y la no religiosa, que también se le llamaba profana. En la música religiosa había un personaje muy importante y era Guido d'Arezzo, quien fue el responsable de crear los nombres para las 7 notas que hoy en día conocemos. Él vio la necesidad de ponerle nombre a estas notas para que se entendiera mejor, por lo que solo tomó los primeros 7 versos de un poema en latín, marcó las primeras sílabas de estos versos y así es como se le dio nombre a las notas. Los otros 5 son los que llamamos bemoles y sostenidos. Este hombre también creó un sistema para dirigir a su coro, que consistía en escribirse las notas en la mano, señalar las falanges que eran las distintas notas y según lo que hacía él, el coro cantaba una nota u otra, lo que se conoce como la mano guidoniana. Este método revolucionó la enseñanza musical, sentando las bases para la educación musical formal. Había comenzado a existir un tosco sistema de garabatos y signos que serían los precursores de la escritura musical, y se tratará de los neumas, signos escritos que ayudaban a recordar las melodías. Pero este no fue el aporte más grande de Guido. Antes de Guido d'Arezzo, los monjes tenían que aprenderse cada uno de los cantos de memoria, lo cual llevaba mucho tiempo. El siguiente paso fue añadir una delgada línea roja, y quien lo plasmó por primera vez fue Guido d'Arezzo, lo que dio el paso al tetragrama y después al pentagrama, lo que ayudó a que todo el mundo pudiera leer música. ¿Pero para qué hizo esto? ¿Para qué música? Pues básicamente se trataba
el canto litúrgico y el canto gregoriano. Al inicio, la música cristiana está influenciada por las tradiciones judías como los salmos y oraciones cantadas. San Gregorio Magno fue quien impulsó y organizó la música de la iglesia, dando lugar al canto gregoriano, un canto monódico, o sea, una sola melodía, sin instrumentos y con textos sagrados en latín. Este tipo de canto era solemne, introspectivo y tiene una función espiritual muy clara, acercar a los fieles a Dios. Ahora hablemos de los monasterios como centros musicales. En los monasterios los monjes dedicaban horas a los cantos litúrgicos. Estos espacios no solo preservaron la música, sino también la cultura escrita de la época. Personas como San Ambrosio y San Gregorio Magno transformaron la música en una herramienta de devoción y disciplina espiritual. Ahora hablemos de los modos eclesiásticos. Estos constituyeron un sistema esencial para la clasificación y la organización de los cantos litúrgicos. Su desarrollo fue gradual y los teóricos medievales aportaron interpretaciones diferentes, unificando finalmente los 8 modos principales. Los podemos clasificar en los auténticos y en los plagales. Y los modos servían para estandarizar los cantos gregorianos, asignando una sonoridad única a cada uno de los 8 modos. En relación con el canto gregoriano, el Virum Omnes, mencionado como ejemplo, ilustra cómo un canto podía adaptarse al ámbito completo de un modo. En el siglo X, los nombres de los modos comenzaron a asociarse con las escalas griegas, mezclando terminologías y creando nomenclaturas como hipodórico e hipofrigio, adaptadas a las necesidades litúrgicas. Pero bueno, la organización modal de la música medieval influyó en el desarrollo de sistemas musicales posteriores, como la tonalidad del Renacimiento y el Barroco, aunque el sistema modal fue reemplazado por el tonal. Pero bueno, ahora hagamos una conexión con la música en la actualidad. La organización modal de la música medieval influyó en el desarrollo de sistemas musicales posteriores, como la tonalidad del Renacimiento y el Barroco. Aunque el sistema modal fue reemplazado por el tonal, su esencia sigue presente en géneros como el jazz y el folk, donde los modos aportan colores sonoros únicos. Además, herramientas como la mano guioniana ayudaron a visualizar los intervalos modales. Ahora, teniendo en cuenta todo lo hablado anteriormente, podemos ver una continuidad interesante entre la música antigua y la cristiana. Ambas surgieron como herramientas espirituales y rituales, mientras que en Grecia se teorizó sobre la armonía y el etos. En el cristianismo primitivo, la música adquirió un carácter más introspectivo y litúrgico. El uso de la monodia es un punto en común, en Grecia con la lira y en la iglesia con el canto gregoriano. En conclusión, la música desde tiempos antiguos ha sido mucho más que sonidos agradables, ha sido un lenguaje, una herramienta espiritual y un símbolo de la humanidad. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de la música antigua y medieval en la actualidad? Están las similitudes, como el concepto del etos musical que se mantiene vivo, y en la música actual, ciertos géneros o tonalidades evocan emociones específicas. La música menor para la tristeza o melancolía y la mayor para la alegría. También la teoría de las proporciones pitagóricas sigue vigente en el estudio de la armonía. Una innovación también es que, a diferencia de la monodia antigua, hoy contamos con polifonía y armonías complejas, pero todo esto tiene sus raíces en las primeras teorías griegas y el canto gregoriano. La notación, que comenzó con neumas, ha evolucionado a sistemas digitales que permiten componer y compartir música instantáneamente. Y en conclusión, la música, desde Mesopotamia hasta la actualidad, ha sido una expresión del alma humana. Lo que comenzó como simples cantos de rituales se convirtió en una herramienta compleja de comunicación y emoción. El viaje de la música refleja nuestra evolución cultural y tecnológica. Aunque hemos avanzado, seguimos conectados a las raíces que exploramos hoy. Ya habiendo hablado de la música occidental, ahorita también quería comentarles sobre cómo los pueblos indígenas de México adoptaron y transformaron la música europea durante la conquista. También analizaremos las diferencias y similitudes entre la música indígena y la música occidental de la época, y cómo su fusión creó algo único. Desde el primer contacto, los indígenas mostraron una notable capacidad para aprender música europea, como el canto gregoriano y la polifonía. Según cronistas como Bernal Díaz de Castillo, rápidamente imitaban las melodías que se escuchaban, sorprendiendo así a los conquistadores. Mientras que la música indígena tenía un enfoque rítmico y ceremonial, con instrumentos como tambores y flautas para marcar ciclos religiosos y sociales, la música europea de la época enfatizaba la armonía y la estructura melódica, particularmente en el canto gregoriano y la música sacra polifónica.
Ahora hablemos de la música como herramienta de evangelización. La música fue clave en la conversión religiosa. Los misioneros usaron cánticos y ceremonias musicales como un lenguaje universal para transmitir conceptos cristianos. En escuelas fundadas por misioneros como Fray Pedro de Gante, los indígenas aprendieron a leer música y a cantar en latín, funcionando su tradición con la europea. Para los europeos, la música era un medio para conectar lo divino con lo humano, mientras que para los indígenas la música tenía un propósito comunitario y espiritual, estrechamente ligado a su cosmovisión. La introducción de la polifonía europea, que organiza varias voces en armonía, contrastó con las texturas monofónicas y los rítmicos marcados de las ceremonias indígenas. Ahora hablemos del sincretismo musical. Con el tiempo, los indígenas no solo adoptaron la música europea, sino que la reinterpretaron. En festividades como el Corpus Christi se mezclaban instrumentos europeos como la flauta, el órgano y las trompetas con tambores y maracas, creando así una nueva expresión musical. En este sincretismo, los ritmos indígenas enriquecieron la música occidental, mientras que las armonías europeas dieron profundidad y estructura a las composiciones indígenas. Este mestizaje sentó las bases para géneros como la música barroca mexicana y siglos después influiría en el mariachi y otros estilos populares. En resumen, la fusión entre la música indígena y la europea fue un proceso de intercambio y adaptación. Aunque los conquistadores introdujeron sus tradiciones como parte de la evangelización, los indígenas transformaron estas influencias creando algo único que sigue vivo en la música mexicana. En comparación entre ambas tradiciones nos muestra cómo, a pesar de diferencias en propósito y estructura, la música logró unir los dos mundos y construir un legado que trasciende fronteras. Se podría decir que la música no solo fue un medio de evangelización, sino también una forma de mestizaje cultural. Los pueblos indígenas adoptaron y transformaron la música europea dejando un legado profundo que enriquece la historia de México.